y audio y todo el rostro, es mucho más sencillo verificar, incluso porque se puede rastrear de dónde salió, etc. Pero el audio particularmente es complejo. Y además, otra cosa también, a nosotros tampoco nos gusta promocionar herramientas de inteligencia artificial para verificar. ¿Por qué? Porque de nuevo pueden fallar. Son tecnologías que están en proceso de aprendizaje, no son infalibles y fallan. Así que de hecho, en el caso de Lupa, nosotros nunca determinamos una verificación solamente usando una herramienta, ¿no? Tenemos que tener una evidencia muy robusta como la que ustedes vieron, pero además, si usamos una herramienta, tenemos que tener un resultado congruente en las dos. Perdón que haga esta lata de disclaimer, pero es que sería muy irresponsable si no lo hiciera. Ok, entonces, les voy a enseñar cómo funciona, pero básicamente es lo más sencillo del mundo, ¿no? Bueno, vamos acá. High Moderation es una herramienta que de hecho, a ver, usamos otras también, porque cada verificador, de hecho, en el equipo tiene sus propias, está probando constantemente herramientas y tiene sus favoritas. En el caso particular de esta, usamos HiJam de InVid y High Moderation. Son abiertas, por eso les he traído para que ustedes puedan, si quieren experimentar un poquito, pues puedan verla. Ustedes ponen highmoderation.com y aquí está. ¿Qué pasa? Vale, ustedes suben, aquí también les da la opción de pegar el URL o pegar o subir el archivo si lo tienen descargado. Una recomendación, si es que se hace este ejercicio y lo que se quiere es identificar el audio, hay que separarlo. No se puede subir el video porque el algoritmo de las herramientas va a empezar a trabajar en el rostro, o sea, en ver las imágenes y analizar el audio. Y ahí puede haber una confusión, porque por ejemplo los rostros que vieron son de personas reales, que existen. Entonces te va a decir, no es IA. Lo que queremos saber es si el audio es IA, y entonces hay que separarlo. Por eso yo voy a subir el archivo, y el archivo que voy a subir es audio, ¿no? Y aquí está. 30 segundos es lo que te permite High Moderation en su versión abierta. InVid puede subir más. Y me dice que este es un 99.3% de probabilidad, porcentaje, de que este audio es generado con inteligencia artificial. Miren lo que dice. Likely to have, ¿no? Que no me está determinando y me dice, con una afirmación, esto es IA. Lo que me dice es que hay un 99% de probabilidad de que ese contenido sea generado con inteligencia artificial. Y de hecho, aquí en la línea de tiempo, me dice, o sea, aquí, si esto es como cuando tú tienes este porcentaje y este resultado, o sea, eso es recontraído ya. Porque cuando a veces es manipulado, hay tendencias en que ves verdes, ves naranjas, como que va haciendo esta línea un poco más versátil. Pero en este caso es rojo todo, es decir, IA básicamente. Ok, tengo este resultado maravilloso. Pero como les digo, nunca se confíen de una sola herramienta. Entonces, vamos a ver. InVid es una caja de herramientas, es un plugin que se pueden descargar de IA. En su versión abierta tienen video, imagen, audio, pero estas imágenes de inteligencia artificial, es decir, contenido sintético, hay que pedir autorización, no cuesta nada, solamente hay que decir, hola, soy periodista, o hola, soy creador de contenido, o hola, soy investigador y quiero acceder a eso, ¿ya? Básicamente funciona con la misma lógica. Abrimos el fichero local, subimos este de aquí y lo enviamos. Y aquí va a empezar a hacer. Aquí me permite subir entre 2 segundos y 5 minutos. High Moderation en la versión abierta, gratuita, solamente son 30 segundos, recuérdenlo. Y pues aquí, obviamente, lo que va a detectar es la conversación de texto a voz generada con inteligencia artificial. Miren, 99% también. Aquí les digo de nuevo, en este porcentaje de detección a lo largo del tiempo, si es que fuera manipulación, que también ha pasado, que a veces es una parte real, otra no, pues aquí se mueve el cursor. Caso aquí, miren, está. Aquí como un poco 98 al final, pero de ahí es todo 99. ¿Va? Entonces tenemos dos resultados congruentes. Pero ustedes saben que como buenos periodistas somos curiosos. Entonces yo escuché el audio y yo decía, esta voz me suena. Y me suena a Eleven Labs, a la herramienta que veíamos. Entonces, lo que hicimos fue, aquí también Eleven Labs Speech IA Speech Classifier, que es su detector de inteligencia artificial,
Tú subes aquí el audio y va a ser el análisis. Si es que ese audio fue generado con esa herramienta. Y miren, probabilidad del 98%. Tenemos 3 resultados que resultan congruentes. No solo determinar que ese audio es IA, sino con qué herramienta fue hecho. Lo que les decía al inicio con el caso del INSPI. Ya no solo sabemos que es IA, sino que podemos identificar con qué herramienta fue hecha, porque las mismas herramientas tienen estos espacios y tienen estas opciones de poder determinarlo. ¿Por qué? Porque es parte también del tema de transparencia que se han instalado en estas empresas. Entonces, bueno, ahora, de nuevo, solo con un pequeño recorderis, ninguna herramienta es infalible. Ustedes mismos dijeron, ¿no? Y escuchábamos en los casos anteriores que veían, de repente subes la Biblia, subes la Constitución de Estados Unidos, subes un libro de marketing y te dice eso es IA, cuando no lo es. ¿Por qué? Porque son herramientas que están en procesos de aprendizaje continuo, por eso se llama inteligencia artificial. Se van sofisticando y van mejorando, pero no son infalibles. No determinan la verdad, solo detectan señales, ¿no? Y de nuevo, en muchos casos pueden alucinar. En el caso de audios específicamente es muy complejo y de hecho ha habido momentos en los que ha sido tan complicado identificarlo con herramientas que lo que hacemos es trabajar con colaboración de organizaciones de investigación forense que nos permiten y nos ayudan a tener más recursos y tienen otro tipo de metodologías, más expertise, se demora mucho más. Esto se vieron cuando nos demoramos minutos. Eso se demora por ahí una semana o más, ¿no? De terminar. Pueden fallar, tienen sesgos o también pueden perder el contexto y esto es súper importante también y no solamente en el caso de herramientas de detección, sino en el caso de herramientas generativas. Tienen sesgos y hay que entender también esto, lo vamos a hablar ahorita. Y pues la verificación, como vieron, sigue siendo un proceso humano. No había manera en la que se determine que este video o este contenido era falso si es que no había ahí un verificador y un periodista que haga el trabajo y recabe la evidencia. Luego, obviamente, redactar el texto y compartirlo. ¿Por qué? Ustedes me dirán, puede que esto sea súper evidente. Yo lo veo y entiendo que es recontra falso. Pero acuérdense el mensaje de Carlos. Una persona que nos contaba que tenía un primo que estaba a punto de embarcarse en una estafa como esta. Adicionalmente, obviamente, investigamos de la empresa que se mencionaba, no estaba registrada en la superintendencia de compañía, nos contactamos con presidencia, obviamente no hubo respuesta, pero esta verificación llegó a Ucrania y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania nos contactó a agradecer porque también lo habían rastreado y se incluyeron un comentario dentro de la verificación porque habían identificado también que no solo en Ecuador, sino en varios países de Latinoamérica se está utilizando esta estrategia de reclutamiento para estafar a la gente que quería apoyar de cierta o que se querían enlistar y pues los estafaban. Así que todo este trabajo lo hacemos de nuevo con las herramientas de inteligencia artificial, pero necesitan nosotros como periodistas formamos todavía parte de la ecuación. Bueno, estos son los resultados y básicamente este es el resultado final que está publicado en ilupa.com.es y pueden ver. Ahora, ¿qué significa en la práctica? Lo que en nuestra experiencia como periodismo de verificación funciona. Funciona la IA como asistente para verificación de imágenes y videos, como lo vieron, es maravillosa. Búsqueda de metadatos también y el origen, rastreo de origen de contenido, porque a veces no solamente es necesario decir que esto es falso, sino explicarte de dónde viene. Y muchas veces eso implica incluso identificar actores del ecosistema de esta información. Análisis de patrones lingüísticos también, monitoreo automatizado de tendencias, de nuevo. Los límites que son reales, también vale la pena decirlo. Alucinaciones y datos falsos. De hecho, hace poco salió un reconocido académico español, Ramón Salaverría, que estamos en el mundo de verificación, pues admiramos mucho a Ramón, y él decía, finalmente pasó. La IA me ha citado en papers que yo nunca escribí. ¿Qué pasa? Alguien publicó una tesis citándolo con algo que le dijo la IA, que Ramón Salaverría dijo, pues él no lo hizo. Y cuando le contactaron para decirle, hola Ramón, qué interesante ese trabajo que publicaste, le dice como, gracias, pero yo nunca publiqué eso. Así que también existen datos falsos.
Podemos y lo usamos para pre-reporteo, por ejemplo, Perplexity es una de las herramientas que utilizamos para pre-reporteo, si es que queremos información muy rápida, pero ojo, que no todos los datos o las fuentes que se utilizan son fuentes confiables. He ahí el criterio mío si es que lo elijo o no, porque incluso, de nuevo, no determina si, por ejemplo, está leyendo RT y me pone como un artículo de RT, no determina el sesgo que tiene RT, ni tampoco el sesgo de otros medios, ¿no? Digan ustedes, CNN, Washington Post, Fox, etcétera, que sabemos que son medios de trayectoria, son reconocidos, pero de nuevo, tienen sesgos en cómo también se presenta la información. No digamos sesgos, digamos tendencias, ¿ok? Entonces eso es súper importante. Pero también, alguna vez, me pasó que como fuente, una colega del extranjero me decía, oye, mira, preguntó a ChatGPT un tema de Ecuador y citó a una página de Twitter que todos la conocemos, pero que lo que hace es desinformar. Y yo le decía, no puedes, no, es lo más falso del mundo. Y esa fuente que dio ChatGPT, de nuevo, no distingue la calidad de fuentes. Dependencia tecnológica también. Y acceso desigual, idiomas y recursos. Y aquí hay que decir algo, ¿no? Se dice que Ecuador tiene más del 70% de penetración de Internet. ¿Ustedes creen que significa que el 70% de nuestra población tiene la capacidad de utilizar Internet? ¿No? Y de hecho, el dato del más del 70% resulta súper alentador. Pero resulta que el año pasado dimos un taller en una comunidad de Esmeraldas, en donde esta comunidad de mujeres no tenía idea que podía crear un chat grupal de WhatsApp para no tener que movilizarse por kilómetros de una casa a la otra. Tenían ellas un tema de emprendimiento en conjunto y necesitaban comunicarse. Se demoraban horas y se tardaban un montón su trabajo en el día a día porque tenían que movilizarse y no podían escribir un mensaje. Descubrieron que se puede hacer un mensaje con un chat de WhatsApp. Imagínense explicarles que pueden utilizar Cloud, ChatGPT y todas esas otras cosas que hemos visto. Entonces, no necesariamente el acceso sigue siendo igualitario para todos. Nosotros los que estamos aquí tenemos que reconocer el privilegio que tenemos y aprovecharlo, obviamente, pero también, por eso les decía, no solamente se trata ya de hablar de alfabetización mediática, sino de alfabetización de inteligencia artificial, porque esto no va a parar. El hecho de que nosotros no aprendamos a la par no significa que las tecnologías van a retrasar sus modelos. Han pedido, de hecho, que su desarrollo se retrase, no se han puesto de acuerdo, pero obviamente por el riesgo que implica. Ahora, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos que trabajar en eso, y yo les felicito y me encantan estas iniciativas que existen porque creo que todos tenemos que seguir aprendiendo y obviamente esto genera beneficios colectivos, pero por ahora un gran limitante, y pensando en un territorio como el nuestro, que es Ecuador, es más complejo aún. Ahora, preguntas incómodas. Y a nosotros los periodistas también nos gusta hacer preguntas incómodas. ¿Transparentamos el uso de la IA? ¿Cuántas veces ustedes, a sus audiencias, sean tanto periodistas como creadores de contenido, cuántas veces les han dicho, oiga, este contenido lo generé con IA? ¿Y cómo han reaccionado sus audiencias? Nosotros una vez hicimos unas portadas con inteligencia artificial y recibimos un comentario de una persona que decía, qué buenísimo el tema, pero qué mal que utilicen inteligencia artificial. Es como, hola, ¿de verdad? Pero bueno, pasa. Trusting News, una organización estadounidense que acompaña a redacciones para generar políticas de uso de inteligencia artificial, publicó hace poco una encuesta que mencionaba que justamente la transparencia absoluta no era bien recibida por las audiencias. Entonces, ¿qué hacer? ¿Transparentamos o no? Las audiencias confían más o menos. ¿Verificamos la herramienta? Porque, ojo, aquí estamos utilizando las herramientas, pero ¿las verificamos? ¿Sabemos cómo se han hecho? ¿Tenemos acceso al algoritmo de su tecnología? ¿Quién audita esos algoritmos también? ¿No? Son varias preguntas incómodas que hay que hacerse para reflexionar. No tengo respuesta a ninguna de esas y no espero que de aquí saquemos las respuestas, pero está bueno dejarlo aquí para reflexionar y pensar. Y pues bueno, no sé cómo voy de tiempo. Muy bien. ¿Aquí? ¿Acá? Muy bien, sí, perfecto. Te voy terminando. Ahora, basado en tu experiencia, algo que les puede servir a ustedes. Principios que no día responsable, ¿ok? ¿Qué hacer? En nuestro caso ha funcionado revelar siempre cuando se usa inteligencia artificial en el mundo de la organización
humano como responsable final de cada dictamen, las conclusiones son humanas, las sacamos nosotros y las defendemos nosotros, porque de repente hay gente que cuestiona, ¿no? Me dice, oye, yo vi la evidencia y yo no creo que sea falso. Yo creo que fue impreciso. Perfecto. Nosotros, desde nuestra postura, defendemos nuestra verificación, porque finalmente tenemos que a una persona humana responsable de eso, documentar las herramientas utilizadas y también sus limitaciones, y esto lo hacemos compartiendo con nuestros colegas de la región. Actualmente hay un grupo que se llama Plata Chequea Innovación, en el que compartimos este tipo de experiencias. ¿Recuerdan que yo les dije que para verificar el debate presidencial incorporamos una herramienta que se llama Chequeabot? Pues bueno, resulta que esto fue construido con la lógica del español argentino, y le costaba identificar el español ecuatoriano. Fue una barrera, y entonces entre enseñarle, corregir, etcétera, entrenarle, pues nos demoramos un montón y finalmente después de unos meses decidimos dejar ahí esta herramienta. Entonces es parte de las limitaciones que existen. Capacitamos en el uso ético y crítico de la inteligencia artificial a nuestro equipo todo el tiempo, no solamente porque forma parte del flujo de trabajo, sino porque consideramos que es necesario. Nosotros hablamos de promover el pensamiento crítico. Lo promovemos dentro de nuestra propia redacción también, el pensamiento crítico, así que es parte de esta capacitación. Actualizar los protocolos a medida de que la tecnología evoluciona, como les decía, de hecho, ahorita mismo estamos generando nuestra política de inteligencia artificial con Integra, que nos ha dado recursos de Trusting News, que es necesario porque, de nuevo, nosotros sí creemos en la transparencia, pero ahorita les explico el enfoque, pero es necesario. Y además que esto que les estoy contando, en mi caso particular, yo empecé a experimentar con inteligencia artificial en el periodismo en 2020, en una redacción española, en donde tenía un equipo tecnológico que tienen hasta el día de hoy y hacen tecnología, y en ese momento automatizaban procesos rutinarios dentro de la redacción. Cuando yo vine a Ecuador dije, va, eso también queremos en Ecuador, pero las herramientas que utilizábamos en 2020 ya no se usan en 2026. Y las herramientas que utilizábamos en Grupo Media en 2023, cuando arrancamos, ya no ocupamos en 2026. Entonces, obviamente, hay que actualizar estos protocolos, porque la tecnología está en constante evolución y no podemos quedarnos como por ejemplo, no sé, manual editorial. ¿Nos quedamos con eso toda la vida? No. En este caso particular, es una evolución constante de revisiones, al menos 2 veces al año. ¿Qué evitar? Publicar verificaciones basadas solo en el output de una IA sin revisión humana. Este es el peor error. Y esto pasa un montón. Hay un caso en Chile, cuando fueron las elecciones recientes, nos contaban nuestros colegas de Mala Espina que se hizo viral un audio de una candidata. El audio era falso. Pero ¿qué pasa? Los opositores o detractores de esta candidata empezaron a hacer ejercicios utilizando herramientas de detección de audio, y en algunos les daba que era un audio humano. Y entonces cogían y decían, no, es falso que es falso, porque aquí me está diciendo en la herramienta que es real. Entonces, claro, si uno se basa solamente en un output de una IA sin el resto de evidencia, podemos caer en estos errores. Y también hay fuera de nuestros sesgos. Y como es el caso de algunos. Ahora, usar IA sin entender sus limitaciones y posibles errores también. Yo no sé si ustedes vieron lo que ocurrió con Revista Semana el año pasado. Ustedes saben el caso de Revista Semana de Colombia. Bueno, resulta que un día el editor de Revista Semana se saca un video, una columna, que dice, queremos contarles algo. Vamos a dar de baja una cantidad X de artículos, porque resulta que esos artículos los escribió un pasante utilizando inteligencia artificial y no fueron verificados y son falsos. ¿Qué artículos era? Bienestar, salud, cura del cáncer. Estuve publicando. Ahora, bueno, hay otros temas de cómo se manejó internamente, porque el pasante publicaba esto por años. Luego sacaron una lista de cuántos artículos se fueron dados de baja, fueron algunos. Entonces, claro, ¿qué pasa? Bueno, de nuevo, hay una cadena de responsabilidades, pero también si nosotros no entendemos las limitaciones y posibles errores, aquí un medio muy reconocido, que no voy a decir su nombre, pero publicó una lista de los mejores libros de ecuatorianos. La mitad de esa lista era una alucinación de la IA. ¿Cómo la supimos? Bueno, porque los mismos autores ecuatorianos dijeron, oigan, esos autores no existen. Y, entonces, bueno, eso se publicó. Y así hay muchos casos.
Omitir el uso de ella en el proceso por miedo a perder credibilidad. Y este también es un reto, porque si bien es cierto, hay mucha resistencia y temor en algunos casos, pero ustedes saben, y los que son periodistas de aquí, conocen lo precarizado que es nuestro sector, los desafíos que tenemos con el sector, y la inteligencia artificial bien utilizada puede ser una herramienta que permita sobrevivir y escalar los trabajos y las actividades de los medios de comunicación. Así que no tenemos que dejar de prescindir o prescindir de estas herramientas, pero hay que saber empezar cómo las vamos a trabajar. Yo conozco de redacciones, de líderes de redacciones que dicen qué asco la inteligencia artificial. Bueno, no lo dicen así, pero esa es la idea. Como, no, nunca la vamos a ocupar, porque uy, eso es malo. A ver, de nuevo, ¿cómo la vamos a utilizar? Como decía Charlie, yo me quedo con la frase, cuando Equito Charlie despidió la frase con algo que también dijo acá y me encantó, y dice que la IA finalmente no nos va a quitar el trabajo, nos va a quitar el trabajo a alguien que sepa cómo usar ella. Así que no tenemos que verla como una amenaza. Yo a Claudia, le digo que es mi mejor esclava, mi asistente, maravillosa, me responde los correos. Depender de una sola herramienta o plataforma también es un error, porque como ven, otras siguen evolucionando, van mejorando, se te acaban los créditos, puede pasar, etcétera, mejoran alucinaciones, así que hay que experimentar. Y también asumir que la IA es neutral y libre de sesgos. Esto también es un reto. Hay que entender dónde se creó, quién la creó, por ahí los sesgos que pueda tener. Es básicamente necesario, ¿no? Es parte de lo que les decía de las preguntas incómodas que a veces nosotros tenemos que hacernos. También tenemos que entender eso para saber utilizarla bien, de forma propositiva y buena para nuestros espacios, para nuestros propósitos. Ahora, me voy a despedir dejándoles este kit, EA Trust Kit de Trusting News, que les venía hablando, que es esta organización estadounidense que acompaña a redacciones para generar políticas. ¿Qué pasa? Ellos han descubierto, y en este kit que ustedes van a encontrar ahí, les van a decir que, bueno, sí es cierto, hicieron esta encuesta y encontraron que la transparencia por ahí no es tan agradable para todos, pero en ese caso, ¿qué hacer? Escuchar a la audiencia.